Robert Adams es uno de los discípulos occidentales más conocidos de Ramana Maharshi. Como su maestro, Robert Adams hizo hincapié en la importancia de trascender el yo individual mediante el proceso de la autoindagación, para así comprender finalmente nuestra verdadera naturaleza. Adams no se consideraba un maestro. Según sus propias palabras, impartió simplemente la confesión de un jnani, es decir, su propia experiencia de iluminación, su realidad. Animó a sus estudiantes a no escucharlo con la cabeza, sino con el corazón. Las enseñanzas de Robert Adams están sólidamente fundadas en la tradición hindú de la Advaita Vedanta, la sabiduría de la no dualidad. Como enseñó Ramana Maharshi, Robert enseñó la autoindagación como la forma principal de trascender el ego y realizar el verdadero ser. Para un jnani, yogi de la sabiduría, que ha realizado la identidad de su ser interior con el Brahman infinito, no hay renacimiento, ni migración, ni liberación. Él está más allá de todo esto. Está firmemente establecido en la existencia, conocimiento, felicidad absoluta, o también llamado Sat Chit Ananda, su verdadera naturaleza. La existencia futura de su cuerpo y del mundo le aparece al jnani como una ilusión que no puede eliminar, pero que ya no lo engaña. Después de la muerte de este cuerpo, como en vida, él permanece donde y lo que es eternamente el primer principio de todos los seres y cosas, sin forma, sin nombre, sin mancha, sin tiempo, sin dimensiones y completamente libre. La muerte no puede tocarlo, los antojos no pueden torturarlo, los pecados no lo manchan, está libre de todo, deseo y sufrimiento. Él ve el yo infinito en todo, y todo en el yo infinito, que es su ser. Nací el 21 de enero de 1928, en el Bronx de Nueva York. Mi madre era judía y mi padre era católico. Cuando era un niño pequeño, en una cuna, un hombrecito solía estar al otro lado. Desde el principio, hasta donde tengo memoria, solía aparecer ante mí, en el otro extremo de la cuna, un hombrecito de barba gris y pelo blanco, de unos 2 pies de altura, y me sermoneaba en un idioma extraño que yo no entendía. Pensé que esto era normal, y todos tuvieron esa experiencia. Durante un periodo prolongado, me quedaba ya acostado, y él me hablaba desde el borde de la cuna, y por supuesto, siendo un bebé, no sabía lo que decía. Hasta donde yo sé, él ha estado hablando conmigo desde que nací. Pero bueno, no podía entenderlo. Solía creer que todo el mundo tenía esa experiencia, y cuando tenía unos 5 o 6 años, se lo conté a mis padres, y pensaron que estaba jugando. Se lo dije a mis amigos, y se rieron de mí, entonces dejé de decir nada al respecto. Las visitas terminaron cuando yo tenía unos 7 años aproximadamente. Mi padre murió, y de repente, el hombrecito dejó de venir a verme. Entonces le pregunté a mi madre, ¿qué estoy haciendo aquí? No pertenezco aquí. No entendí lo que estaba diciendo, pero me sentí fuera de lugar. Mi madre pensaba que estaba loco, y mucha otra gente también. Después de que el hombrecillo desapareció, desarrollé un CD, es decir, un don. Sentía que el mundo me pertenecía. Cuando quería algo, simplemente repetía el nombre de Dios 3 veces, y en cuestión de minutos u horas, se me concedía. Era muy interesante. Cada vez que quería algo, una barra de chocolate, un juguete, decía el nombre de Dios 3 o 4 veces y aparecía de algún lado. Por ejemplo, si quisiera una barra de chocolate, diría Dios 3 veces. Alguien me lo traería o vendría de algún lado. Cuando iba a la escuela, nunca estudiaba. Cuando teníamos una prueba, yo decía Dios, 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 y las respuestas llegaban. Una vez, quise tocar el violín, pero mi madre me dijo que me resultaría muy difícil tocarlo, así que no me compró uno. Entonces dije, Dios, Dios, Dios. Y unas horas más tarde apareció mi tío, a quien no había visto en unos 5 años, y me trajo un violín porque pensó que lo necesitaba, y esto siguió y siguió mientras iba a la escuela.
Era un joven muy rebelde, siempre a punto de meterme en problemas. Cuestionaba las prácticas de los que me rodeaban, como comer carne. Mi madre a veces mataba pollos para la comida del domingo. Yo no podía soportar ver o comer tan siquiera de la carne. Era impulsado por la duda de cómo puede haber un mundo donde la gente comía animales, que estaba lleno de sufrimiento y muerte, y sin embargo, supuestamente, allá había un Dios que permitía todo esto. Cuando iba a la escuela, nunca encajé realmente, porque siempre estaba soñando despierto. Tuve experiencias extrañas. Solía sentarme en clase y quedarme absorto en la conciencia. Me volví omnipresente. Tuve experiencias extracorporales. Simplemente me fusioné con la conciencia. No podía entender lo que estaba pasando. A la edad de 14 años, al final de un periodo escolar, estábamos haciendo nuestro examen final. Esa fue una prueba de matemáticas. Nunca estudié para ello, así que no sabía nada. Entonces, nuevamente dije, Dios, Dios, Dios. Pero en lugar de que llegaran las respuestas, llegó un total y completa experiencia de iluminación interior. Me fue revelado el conocimiento trascendente de la vida y de la muerte, de la realidad y de la ilusión. La habitación se llenó de luz, una luz brillante, 1000 veces más brillante que el sol. Era como una bomba atómica, la luz de la bomba, pero no era una luz ardiente, era un resplandor hermoso, brillante, resplandeciente y cálido. Solo pensar en ello ahora me hace detenerme. Toda la habitación estaba inmersa en la luz, todos los niños parecían ser partículas de luz, y luego me encontré fundiéndome, en cierto modo, en un ser radiante, en la conciencia. Me fusioné con la conciencia. No fue una experiencia extracorporal, esto fue completamente diferente. Me di cuenta de que yo no era mi cuerpo, lo que parecía ser mi cuerpo no era real, y fui más allá de la luz, hacia la conciencia pura y radiante. Me volví omnipresente. Mi individualidad se había fusionado en pura dicha absoluta. Me expandí, me convertí en el universo. El sentimiento es indescriptible. Fue una dicha total, una alegría total. Lo siguiente que recuerdo es que el profesor me sacudió. Todos los estudiantes se habían ido, y yo era el único que quedaba en la clase. El maestro me sacudió y regresé a la conciencia humana. Desde entonces, aquella dicha nunca me abandonó. Cuando fui a la biblioteca a hacer un informe sobre un libro, pasé la sección de filosofía y vi un libro sobre maestros de yoga. Ni siquiera sabía lo que eso significaba en ese momento, pero igual abrí el libro por una página y vi una foto de Ramana Maharshi. Se me erizaron los pelos, porque él era la misma persona que se me había aparecido cuando era un bebé en mi cuna. Tras esa experiencia, me retiré completamente del mundo. Dejé de comer, dejé de ir a la escuela, dejé de salir con amigos. Mi madre estaba muy preocupada, por supuesto, y lo que era bastante inusual en ese momento, en los 40, me mandó a ver a un psiquiatra. Al parecer, el psiquiatra le dijo a mi madre que crecería y eso desaparecería. No tenía ni idea de lo que me había pasado. Comencé a explorar los libros religiosos orientales para encontrar un sentido a la experiencia. A los 16 años empecé a visitar a Joel Goldsmith, un místico cristiano de Manhattan, para escuchar sus charlas. Goldsmith se convirtió en mi primer mentor espiritual y me ayudó a comprender mejor la autorrealización. Me aconsejó que fuera a ver a Paramahansa Yogananda en Self-Realization Fellowship en Encinitas, California, para iniciarme como monje. Sin embargo, después de hablar conmigo, Yogananda sintió que tenía mi propio camino y me aconsejó que fuera a la India. Me dijo que su Sadguru era un maestro de la no dualidad llamado Ramana Maharshi y que debía acudir a él lo antes posible porque era viejo y tenía mala salud. Él vivía en el ashram al pie del Arunachala, en el sur de la India. Poco después, en 1946, cuando tenía 18 años, recibí $14,000 de una herencia de una tía que había fallecido y los utilicé para partir hacia la India y encontrar al gurú Ramana Maharshi. Llegué en un avión de hélice. En aquella época no había aviones a reacción. Compré flores y una bolsa de frutas para llevarlas a Ramana. Eran alrededor de las 8:30 m, cuando entré al salón y Ramana estaba en su sofá leyendo su correo. Fue después del desayuno. Llevé las frutas y las flores y las puse a sus pies, y luego me senté frente a él. Él me miró y sonrió, y yo le devolví la sonrisa.
Ramana se agachó, agarrándome por el hombro, y me miró a los ojos con total amor y me dijo: te he estado esperando. Levántate, levántate. Si Ramana me hubiera pedido saltar por un acantilado en ese momento, lo habría hecho gustosamente. Así es como tienes que estar completamente desnudo ante Dios, completamente entregado. ¿Les puedo confesar algo? He estado con muchos maestros, muchos santos, muchos sabios, pero nunca conocí a nadie que irradiara tanta compasión, tanto amor y tanta dicha como Ramana Maharshi. Permanecí en el ashram de Ramana durante sus últimos 3 años de vida. Compré un jeep todoterreno para el ashram para llevar el suministro de la ciudad y ayudé a construir un gran hospital en el ashram con el dinero de la herencia. Durante ese tiempo tuve muchas conversaciones con él. En el primero de ellos, Ramana Maharshi me dijo que habíamos estado juntos en una vida anterior. Al permanecer en presencia de este gran santo, pude confirmar y comprender mejor mi propia experiencia de despertar al ser no dual. Tras la muerte de Ramana Maharshi, continué viajando y durante los 17 años siguientes conocí a muchos maestros e instructores. Compartí abiertamente la sabiduría con todos aquellos buscadores de la verdad que acudieron a mí. Aunque nunca deseé ser un gurú en el sentido tradicional, tuve estudiantes en todos los lugares en los que permanecí un breve periodo de tiempo. Conocí a otros sabios como Krishnamurti. Lideré un grupo espiritual en Santa Fe conocido como la Sociedad Nana Marga durante unos años, pero lo abandoné en medio de una noche porque todos los administradores estaban más preocupados por el dinero recaudado en el satsang y se concedían a sí mismos grandes salarios. Me casé en 1954 a la edad de 26 años y crié frecuentemente en absentia a 2 hijas. La primera vez que supe que tenía Parkinson, en la década de 1980, a los 52 años, me trasladé a Los Ángeles, donde mi esposa y mi hija vivían. Trabajé como personal de mantenimiento en un complejo de apartamentos. Mi esposa hacía vestidos, que vendían en mercadillos y diversos puntos de venta. Con el tiempo, a causa de la enfermedad, ya no era capaz de desarrollar el trabajo físico requerido, y empecé a enseñar en serio y reunir estudiantes. Primero fue a grupos pequeños en hogares de estudiantes y luego a multitudes cada vez más grandes. Rara vez hablaba de mi pasado y casi nunca revelaba mis sentimientos o pensamientos acerca de cualquier asunto personal. Incluso cuando se me preguntaba, solo me convertía en gurú en el satsang cuando después de estar sentado en silencio durante un largo tiempo y después de mirar por toda la sala, sintiendo las vibraciones, me ponía a hablar. Después de la charla, me quedaba en silencio y luego solicitaba preguntas. El silencio era mi casa, mi origen, mi ser, mi enseñanza. Estuve viviendo en una cabaña en Oregón cuando me di cuenta por primera vez de mis manos temblorosas y una cierta sensación de pesadez cuando las movía. Con los años, los síntomas empeoraron. La enfermedad ya me hacía hablar con la dificultad y era extremadamente difícil entender debido a mi voz suave y mi falta de control de mi boca y respiración. Pasé mis últimos años en Sedona, Arizona. Jamás intenté conseguir notoriedad ni un gran número de seguidores. De hecho, ni siquiera permití en ningún momento que se publicaran mis fotografías. Los 3 vehículos. Te doy esta información para que puedas hacer algo contigo mismo, algo práctico. Te doy los 3 vehículos que cruzan el océano del samsara. Ilusión. Hacia la tierra de la autorrealización. Pero hay que utilizar estos vehículos. Hay que trabajar con ellos día tras día. Cuando te levantas por primera vez de la cama, cuando abres los ojos por primera vez. Y estos vehículos empiezan a tener sentido para ti después de que practicas los 4 principios que compartí contigo. Vamos allá. El primer vehículo. Tienes un fuerte deseo de estar solo. Esto no significa que te vuelvas antisocial. Significa que tienes que hacer el tiempo para estar solo. Así que hay un momento para estar solo y hay un momento para estar con la gente. Pero aquellos que quieran alcanzar la iluminación deben tomarse el tiempo para estar solos. Para que puedan pensar en los 4 principios, pueden preguntar, ¿de dónde viene la mente? ¿Quién tiene estos pensamientos? Observa los pensamientos, observa lo que hacen, obsérvalos, no reacciones ante ellos, pero pregúntate, ¿a quién vienen? Y date cuenta de que vienen a ti.
¿Quién eres? ¿Quién soy? A medida de que sigas el hilo, hasta su fuente habrá paz perfecta en tu vida. Tómate un tiempo para ti mismo. Piensa en estas cosas. Ese es el primer barco. Esté solo. Sea feliz de estar solo, donde no lo moleste. Porque cuando estás solo, puede pensar en estas cosas y tomar el control de tu mente y de tu cuerpo. Pasa mucho tiempo solo. Estar solo no es una sensación de soledad cuando comprendes lo que estás haciendo. Empieza a amar estar solo. No puedes esperar el momento en el que puedas estar solo. El segundo vehículo. Amor al satsang. Me encanta estar en el satsang. Satsang significa literalmente sentarse a los pies del maestro con la mente vacía, no con ideas preconcebidas, no con dudas, no con espíritu de lucha, sino con el corazón abierto. El amor por el satsang conduce a la autorrealización, pero hay que tener cuidado en este mundo. ¿A quién vas? ¿A dónde vas? Hay tantos movimientos, organizaciones y grupos pseudo espirituales que es difícil decidir a dónde ir. La mejor manera de saberlo es preguntándote a ti mismo. Solo sé. Entonces, si eres sincero y trabajas diligentemente en ti mismo, algo en ti te llevará al lugar correcto, donde puedes crecer y desarrollarte maravillosamente. Tercer vehículo. Tienes que tener el deseo de asociarte con personas en el camino como tú, tus amigos. Asociarte con sabios, con personas que piensan como tú, que están tratando de desarrollarse. Es fácil para el mundo derribarte. Puedes asociarte con las personas equivocadas y te parecerán interesantes. Te arrastran hacia Maya y luego tienes que empezar de nuevo para seguir tu camino. Entonces, debes tener cuidado. Tienes que ser consciente de a dónde vas, con quién andas, deja que tu corazón elija. Dios a mi alma hasta perfeccionarla. El camino de la oración. Ora a Dios y Él te ayudará. La oración te hace humilde, te hace puro. Toda religión verdadera incluye la oración. Nunca pienses que estás por encima de esto. Si estás sufriendo, ora a tu Dios y Él te ayudará. En el sufrimiento, ore por la intersección divina. Este es un universo compasivo. Gracia intercede. Es muy bueno orar por los demás. Este es un acto santo. Ora con humildad, con una pureza cálida, pero sin concesiones. Podemos tener una experiencia directa de Dios, aprender sobre las leyes universales y los indicadores de la compasión mientras recibimos los dones de las verdades antiguas. Los estoy llamando a una visión más elevada. Esta ha sido mi experiencia. Me has pedido que lo comparta. Inténtalo y ve si funciona para ti. ¿Cuál es la enseñanza original en forma pura de Robert Adams sobre la oración y en qué se diferencia su enseñanza de otros maestros? Enseño solo mi propia experiencia. Inténtalo y ve si funciona para ti. No enseño solo Advaita, sino también el corazón de la devoción. No hay diferencia entre el conocimiento y devoción, porque toda separación se disuelve. Solo existe el yo, el amor omnisciente, omnipresente y omnipenetrante. Por lo tanto, existe tanto el aspecto personal como el impersonal de Dios. Ambas son ciertas, depende de ti, de tus samskaras, de tu naturaleza, qué camino elijas. Nunca pienses que estás por encima de la oración. La adoración te hace puro. La mayoría de las personas que intentan seguir este tipo de enseñanzas quedan atrapadas en el conocimiento de la cabeza seca. Memorizan muchas palabras, términos duales, pero tienen un corazón duro. Como sabes, comencé en el cristianismo místico. Este es un camino muy hermoso, porque Jesús y Ramana dijeron lo mismo. Encuentra el ser y encontrarás la libertad del sufrimiento. Puedes sustituir la palabra Dios por el ser o la conciencia. Es lo mismo. Enseñanza del silencio. La enseñanza más elevada del mundo es el silencio. No hay nada más alto que esto. Un devoto que se sienta con un sabio purifica su mente simplemente por estar con el sabio. La mente automáticamente se purifica. No se intercambian palabras, no se dicen palabras. El silencio es la realidad última. Todo existe en este mundo a través del silencio. El verdadero silencio realmente significa a ir profundamente dentro de ti mismo, a ese lugar donde no sucede nada, donde trasciendes el tiempo y el espacio. Estás en una nueva dimensión de la nada. Ahí es donde está todo el poder. Ese es tu verdadero hogar. Ahí es donde realmente perteneces, en el silencio profundo, donde no hay bien ni mal. Nadie intenta lograr nada. Solo ser, puro ser. Rupert Spira,
El maestro, autor y alfarero Advaita visitó a Robert Adams 2 días antes de la muerte de Adams, en 1997, donde se enteró de su entonces maestro, Francis Lucille, quien había conocido previamente a Adams. Muchos de los estudiantes de Adams se convirtieron en profesores, incluidos Edward Musica, Luis de Santiago, Stuart Schwartz, Pamela Wilson y John Taylor. Robert Adams no escribió ningún libro ni publicó sus enseñanzas porque no deseaba ganar muchos seguidores. En cambio, prefirió enseñar a un pequeño número de buscadores dedicados. Sin embargo, se escribió El silencio del corazón, diálogos con Robert Adams, donde se transcribió, compiló y distribuyó un libro de diálogos para su uso exclusivo de sus devotos. Después, en 1999, Acropolis Books Inc. publicó una edición posterior de este libro. También tenemos Una nueva realidad, el inmenso esplendor de tu interior. Robert Adams se reunió durante años con un grupo de estudiantes a los que guiaba a través de charlas espirituales, meditaciones basadas en la autoindagación y consejos prácticos. Una nueva realidad es una compilación de dichas charlas. En este libro, Robert nos invita a alcanzar una visión más elevada, a descubrir una nueva realidad, una conciencia nueva. ¿De qué realidad estamos hablando? De la realidad suprema, de eso que nunca cambia, que es amor eterno, omnipresente y omnisciente. ¿Existe una cantidad de tiempo específica que recomendaría practicar? Si quieres un horario, puedes utilizar 2 por la mañana, o cuando hay silencio en tu casa y no te molestan. Siéntate solo, y hazlo 2 horas antes de irte a dormir. Siéntate solo si necesitas tiempo, pero haz que continúe durante todo el día. Lo que voy a hacer es darte un mantra para ayudarte, un mantra de autoindagación, y puedes alternarlo con esto y todo lo demás que hagas. Ahora la forma en la que vas a usar esto es de esta manera. Siempre que algo te moleste, siempre que te sientas mal, siempre que sientas que algo va mal, deja de pensar en tu problema, repite el mantra. Hazlo antes de quedarte dormido y nada más levantarte por la mañana será de gran ayuda.